¿Me oye? Ahora, ok. Bueno, primero de todo agradecer a la organización, bueno, a UPC y a TED por la invitación, a TEDx. Bueno, un poco explico el contexto, mi contexto a nivel profesional para hablar sobre todo de esta disciplina o este nuevo perfil que existe ahora, ¿no? Del Design Researcher, como la persona un poco que conecta otro tipo de cosas o que de alguna manera genera nuevas relaciones, porque al final trabajamos de esto. Entonces, bueno, yo me formé como artista electrónica y diseñadora digital. Mi proyecto final de carrera era una instalación interactiva con una bailarina que, bueno, digamos que modificaba sonidos mediante los movimientos. Y después de unos años dedicándome a este tipo de soportes a un nivel más publicitario, como si quisiéramos decirlo, comercial, empecé a trabajar en KIM, que es una fundación de transferencia tecnológica, y entonces ahí conectando con perfiles de diferentes ámbitos, mucho más técnicos que el mío en el sentido más científico de la palabra, pues aprendí a cómo conectar cosas a partir de la investigación, ¿vale? Y un poco a generar metodologías que tenían que ver con la investigación basada en diseño, ¿no? Entonces, bueno, primero de todo comenzar diciendo que Design Research fue un fenómeno ubicuo en el siglo XX, es decir, ya existían este tipo de perfiles durante el siglo XX, en el sentido de que a mediados del siglo XX ya se empezaron a trabajar metodologías, se empezaron a trabajar pues un poco procesos de trabajo a la hora un poco de elaborar un lenguaje común entre ingenieros, diseñadores, arquitectos, científicos, bueno, ya empezaron a existir grupos que un poco trabajaban esta metodología. Vale, el concepto. Valery Pettis lo definió de esta manera y creo que es una definición muy bonita, porque al final lo que plantea un poco es que la investigación en diseño, pues en este sentido trabaja, ¿no? Trabaja conexiones, ¿vale? Conexión entre el negocio y el arte, ¿no? ¿Quién diría que podría haber una conexión o en principio como concepto en sí, ¿no? Son antagónicos? Bueno, pues desde mi punto de vista, a nivel de nuevas prácticas y de tecnologías y demás, hay una conexión muy fuerte con el mercado, ¿no? Entonces, al final, el artista de por sí no genera cosas para que sean, o no las genera con una intención de mercado, algunas veces sí, otras menos, pero al final se trata de dar una forma que a nivel de comunicación funcione y a nivel de investigación pueda hacer que luego salgan productos al mercado que sí tengan una rentabilidad, que sí tengan una utilidad, ¿no? Para los usuarios. Luego, a nivel de relaciones entre arts and crafts, pues bueno, aquí tenemos la Olivetti, ¿no? Como un poco uno de los primeros diseños industriales, que a posteriori Olivetti se ha dedicado a trabajar tecnologías y a evolucionar, pero bueno, digamos que esto sería uno de los primeros reflejos de integración de diseño, tecnología, ¿vale? Y un poco pues todo lo que sería la época industrial, ¿no? O sea, vale, aquí tenemos a... ostras, ahora se me ha quedado... Bruno Mauri, ¿sí? Correcto, que fue uno de los diseñadores, uno de los primeros diseñadores investigadores que publicaba artículos, que publicaba bocetos, que trabajaba a nivel de un poco de metodología y entonces, pues bueno, me parecía interesante ponerlo porque sí que tiene parte de esa conexión, ¿no? Entre intuición y razón que encuentro muy, muy importante a la hora de investigar, ¿no? En el ámbito de diseño. Aquí también vemos, ¿no? Nuevas maneras de trabajar en los diseñadores, que es trabajar desde el concepto de uso, es decir, todos los pasos que se tienen que dar a la hora de diseñar algo desde la interacción y luego el resultado final con un prototipo final, ¿no? Entonces, cómo trabaja el diseñador desde ese momento de concepto de utilidad hasta el diseño final, ¿no? Vale, cómo trabajar la información, cómo formalizar y a la vez que sea divertido, ¿no? Y que a la vez nos apetezca interactuar con algo. Bueno, pues también hay mucho trabajo de investigación en diseño en este sentido, porque al final somos humanos, si no sabemos darle forma a las cosas, si no sabemos relacionarlas bien, los diseños no se entienden. La información a día de hoy, que es tanta la que nos llega, si no se trabajan a nivel visual, no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí también hay un trabajo muy importante de dar forma y de dar juego a toda la información generada durante años. Vale, luego a la hora de conectar al cliente y el diseñador, ¿no? ¿Cómo trabajar en equipo? Los investigadores diseñadores trabajamos con el cliente, siempre.
O sea, se trata de que el cliente pueda expresar lo que necesita, que tú lo puedas entender, que trabajes una idea común, porque lo que no puede ser es, desde el punto de vista o desde la metodología un poco de Plus y Kim en ese sentido, es que, o sea, te hagan un encargo y tú trabajas un encargo independiente de las necesidades, del conocer, del convivir. Y de aquí un poco también la idea de que es importante en este contexto, ¿no?, de valor compartido, ¿no? O sea, no puedes trabajar un proyecto sin saber lo que necesita el cliente, sin saber qué expectativas tiene, qué visión tiene. Incluso muchas veces nuestro trabajo es reflexionar con ellos sobre eso y a partir de ahí pues un poco generar. Entonces, esta mesa, ¿no?, me parece una buena manera de expresar este modelo de trabajo. Luego, la conexión entre diseñador e ingeniero. Aquí también hay una parte muy importante que creo que tiene mucho que ver con la expresividad. En esta obra que vemos aquí, ¿no?, se nos plantean unos pilares con luz, con LEDs que reproducen imagen y el espectador puede interactuar con esa imagen, ¿no? Entonces, pues bueno, al final se trata un poco de esa capacidad de unión, de técnica, de expresividad y al final formalizar diseño de una manera mucho más pues, colaborativa y que tenga mucho más valor. Entre el ingeniero y el público, pues también ahí tiene el diseñador un gran trabajo que hacer, ¿no?, y una gran investigación que hacer, porque los ingenieros normalmente suelen pensar mucho en ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo lo vamos a implementar? Y el diseñador piensa más ¿para qué lo vamos a hacer?, ¿no? Sería un poco hasta la ¿para qué? Y ¿para quién?, ¿no? Sería un poco el trabajo de conexión entre unos y otros, ¿no? Y en este sentido, a nivel de fenómeno que considero ubico también en este siglo en el que estamos viviendo ahora, es el de las tecnologías colaborativas. Hace unos años era impensable pensar que la gente pudiese identificarse, pudiese verse a tiempo real, online, que te pudieses conectar con otros puntos del planeta en todo momento y que se pudiese trabajar. Con lo cual, pues todas estas tecnologías que sirven para un poco generar proyectos con más personas y que aporten más, pues se trabaja mucho con tecnologías. Claro, ahora mismo todavía hay una gran parte de la sociedad que un poco lo plantea o lo ve como un mito o a lo mejor no termina de confiar. Muchas empresas grandes, multinacionales también, tienen en ese sentido muchos tabús porque la información, porque sí, claro, porque... ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que hemos de romper un poco bueno, perdonad por el tópico, que salga una cita de Steve Jobs, pero bueno, sorprende que en 1997 él ya estuviera hablando del cloud como tal, ¿no? Y de un espacio en la red donde poder trabajar directamente sin tener que estar duplicando información, enviando archivos. Y bueno, supongo que si todos los que estéis aquí presentes tenéis alguna relación con el diseño y con los formatos que se trabajan, ya sabéis las problemáticas que tienen en el sentido de la calidad, la transferencia de archivos siempre provoca muchos problemas a nivel de proyecto, ¿no? Entonces, pues un poco, nuestro enfoque en este sentido iría bajo este concepto, ¿no?, de cloud. Para mí es una gran revolución y es el paso que forzosamente, entre comillas, tienen que dar todos los soportes tecnológicos. ¿Por qué? Porque no podemos estar generando siempre información y almacenándola. Eso a lo mejor en lo analógico funcionaba, pero en este sentido, o sea, se ha de poder transferir y de estar en todo momento online para poder conectar con ella, ya sea yo o sean otras personas, ¿no? Y al final, el valor de estas tecnologías es que sea así, que puedas conectar tú y otras personas, no solamente tú puedas acceder a la información, ¿no? Bueno, esta arquitectura de la cloud, pues bueno, me hacía gracia enseñárosla porque también hace un poco esa referencia del cloud como tu casa, ¿no?, como tu sitio donde puedes invitar amigos, pueden venir a verte, tienes tus cosas guardadas, puedes poner pelis y enseñarles libros y bueno, es un poco este concepto, ¿no?, que creo que es muy interesante de no verlo como algo etéreo o algo que no existe, sino como, no, o sea, es un espacio de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente lo que planteo es el nuevo paradigma a la hora de hablar de todo este tema de colaboración y por un lado de diseño y por otro de tecnología, que es, pues bueno, que ahora hablamos de comunidad, hablamos de acceso a compartido y hablamos de un consumo colectivo. Entonces, no tiene sentido ya tener esta concepción, ¿no?, de yo soy el único que tiene esto, yo soy el único, ¿no?
O sea, hay que romper esta barrera y yo me lo encuentro cada día, o sea, creo que es algo por lo que se ha de luchar, ¿no? A nivel creativo y se ha de intentar, ¿no? Que es que la gente rompa estos hándicaps de colaboración y de compartir, ¿no? Ahora mismo nosotros, o sea, a nivel de proyectos, estamos trabajando para integrar este tipo de tecnologías con empresas y bueno, y te das cuenta de que aparecen muchas cosas divertidas, es decir, la gente tiende mucho al juego, en cuanto están conectados, se ven, se hablan, comparten cosas, interactúan con una pantalla, es todo súper feliz, ¿no? Y esto me alegra mucho, creo que además promueve mucho la creatividad y más en un momento en el que estamos, en el que, bueno, todo coste extra es como algo, ¿no? Entonces, si tienes una tecnología que te permite conectar, que te invita a viajar y que encima te da la oportunidad de poder trabajar a un nivel como si estuvieras con esa persona en el momento, pues, ostras, es que hemos ganado muchísimo, ¿no? En este sentido también, bueno, no sé si lo sabéis, pero Adobe ya está generando su propia cloud también para que diseñadores entre sí puedan interactuar con diferentes formatos. No quería nombrar a ninguna empresa, pero las que un poco rompen o rompen o un poco provocan la tendencia suelen ser pues las que tienen recursos para ello. Entonces, pues bueno, al final para los diseñadores, para la gente que trabaja de forma creativa, yo creo que es una apertura de puertas brutal. Para conocer, es decir, ¿por qué no? Porque una pantalla nos parece tan fría, ¿no? Como para poder compartir una sesión entre diferentes personas que están al otro lado, ya sean 5, 6, ya sea desde un iPad o desde un iPhone, ¿no? Y que es que además te estás viendo, quiero decir, que la identidad no se pierde y al final se trata de integrarlas en nuestra vida y trabajarlas para compartir trabajos y proyectos, o sea, a un nivel, pues ya os digo que muy activo, y al final se trata de sonreír, de pasarlo bien, de que al final sean unos soportes que nos dejen trabajar a gusto y que además generen valor añadido. Y bueno, quería terminar con esta última, en la que podemos ver, pues bueno, a todos los grandes inventores de nuestro tiempo comentando el iCloud con Steve y un iPad, ¿no? Entonces, pues bueno, al final lo que quería mostrar un poco con toda esta relación de conceptos, porque al final lo he planteado de esa manera, es pues bueno, pues que no nos cerremos a trabajar de esta manera, o sea, que hemos de aprender a compartir, que no tiene nada de malo, que todo lo que hagamos, o sea, tecnológicamente, tiene que ser humano. Yo siempre cuando terminé la carrera me quejaba de que la tecnología era muy hostil, de que a nivel de interacción es que solamente el mando de la tele ya era como un infierno, ¿no? Y el teletexto, en según qué aspectos, y creo que se están dando muchos avances y muchos pasos que nos van a abrir las puertas en este sentido. Y al final era un poco pues dejar este mensaje abierto de abrir un poco los ojos ante la tecnología, no tener miedo, no ser, pues eso, ¿no? Cerrados a la hora de compartir y esto es todo. Muchas gracias. ¿Sí?